Presidente, muchas gracias. Quisiera compartir una presentación, si me dan la posibilidad de compartir pantalla para editarla. No sé si se ve bien, presidente. Sí, ahí estamos viendo ya la presentación, senador Londoño. Bueno, presidente, primero que todo, pues agradecer su asignación para poder hacerle seguimiento a un tema tan importante, tan vital como es el que nos convoca en este momento. Este es un informe de 31 páginas que radicamos en donde todos y cada uno de los datos que aquí se solicitan están soportados en diferentes fuentes que están en el índice de la presentación. Este informe nos hace recapacitar sobre todo en algo que me parece fundamental, y es el hecho de que esta pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones. Por lo tanto, no es un requerimiento únicamente a este gobierno, sino una historia que ha producido el estado de cosas en que hoy nos encontramos. Una historia en la cual muchos sectores son culpables de que nos encontremos en donde estamos hoy. Y a nivel mundial, pues preocupante que se haya desnudado la fragilidad de un sistema económico como el que está gobernando el mundo, en donde las farmacéuticas de una manera desalmada, poco ética e inhumanizada, pues no tienen en cuenta la vida de los seres humanos, sino únicamente las ganancias. Esa es la expresión más pura, más prístina, más acrisolada de lo que es hoy el sistema económico mundial. Vamos a tener unas consideraciones previas. A ver si... sí. El éxito del Plan Nacional de Vacunación nos concierne a todas y todos. Por eso reitero pues las palabras del senador Carlos Meiser cuando decía que esto es un propósito nacional, y desde la oposición hemos estado dispuestos a que sea un propósito nacional, pero ha sido más bien el gobierno nacional el que no ha querido. Hemos hecho ingentes llamados, hemos radicado comunicaciones, derechos de petición en donde expresamos nuestra disponibilidad, pero jamás hemos sido convocados ni nuestros requerimientos han sido tenidos en cuenta. Un propósito nacional pues debe ser liderado por el Ejecutivo, pero no solamente entre sus amigos, sino también en aquellos que podamos ser contradictores, pero que queremos construir y aportar a la solución de un tema como el que hoy nos está aquejando. El disenso y la crítica son fundamentales para la democracia. Por eso, cuando en la democracia se establece que alguien gobierna y que alguien critique esos gobiernos, pues no se está estableciendo algo perverso, sino que se está estableciendo algo que es lógico, y es ese concepto dialéctico entre lo que puede ser y lo que no puede ser. Nosotros hemos ejercido esa crítica constructiva y es lo que nos convoca igualmente. La magnitud de la tragedia exige entonces el mayor nivel de respuesta estatal, eso no solamente en Colombia, sino en el mundo. El país entonces reclama
transparencia, reclama consensos y reclama una apertura. Transparencia, hago referencia a la información, a que los ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo en toda esta etapa trágica que estamos viviendo. En mi opinión, el proceso de vacunación ha sido un poco tardío, ha sido improvisado, con unas falencias estructurales y con un que perjudica obviamente todo lo que se está haciendo. El informe tiene el siguiente orden. En primer lugar, pues vamos a presentar una breve contextualización. Después expondremos algunas consideraciones frente al Plan Nacional de Vacunación y su ejecución. Y finalmente habrá unas conclusiones y sugerencias. La pandemia es obviamente la peor tragedia natural en la historia de Colombia. A marzo tenemos 61.143 muertos y alguna experta en esto, la doctora Carolina, decía una frase que me parece que es lo que hoy nos debe convocar. No debían haber tantos muertos, no debieron haber tantos muertos. Más de 2.300.000 infectados. Somos el tercer país, esto lo dice el Instituto Johns Hopkins, no lo planteamos nosotros. Somos el tercer país en Latinoamérica con más muertos y el segundo país con más infecciones en la región. El pésimo desempeño en atención de la pandemia. De 98 países somos el 96º país. Y Colombia fue uno de los últimos países en iniciar la vacunación. Podemos mirar allá donde están las banderas cómo la fecha de llegada de las primeras dosis de vacuna contra el COVID en América Latina, los otros países fueron mucho más hábiles, mucho más ágiles. No tuvieron prevenciones ideológicas para pedirle a China y a Rusia que hicieran llegar sus vacunas. En Brasil, por ejemplo, iniciaron o llegaron las primeras dosis de vacuna en noviembre 19 del año pasado. En México y Costa Rica el 23 de diciembre. En Chile y Argentina el 24 de diciembre. En Ecuador y Panamá reciben las primeras dosis en enero 20 de este año. Bolivia recibe las primeras vacunas antes que nosotros y lo mismo Perú. La vacunación. En la anterior diapositiva podemos ver nosotros. Presidente, me dicen que no están viendo las diapositivas. Presidente. Senador, solamente se ve la primera, informe minoritario, no se ha cambiado. Se ven las diapositivas pequeñas, pero no. Si me permite 2 minuticos porque... Milton. Háblame despacio, háblame despacio. Yo le colaboro rápido. No sé qué pasará, presidente, si me regalan 2 minuticos, salgo y vuelvo a entrar. Presidente, 2 minuticos. Ya.
Senador, ¿puede seguir con la palabra? Ya, dos minuticos, que es que se me presentó aquí un problemita con... Mientras arregla allá su tema técnico el senador, la Secretaría se permite informar que el senador Germán Barón también se ha conectado, el senador John Besaile, y le informa, y el senador Villalba también. Solamente hay una excusa. Hay 106 senadores, tanto en el recinto, como 105 senadores, tanto en el recinto como en la plataforma. Hay una quórum total y asistencia de los honorables senadores, señor presidente. Senador Jorge. Ya estamos arreglando aquí, presidente, secretario. Regáleme un minutito. Muy bien. Tenemos también la asistencia muy activa de la doctora Astrid Salamanca, pendiente de todos los temas aquí en el recinto del Senado. Íbamos en la diapositiva. Senador Amin, muy bien. 4. Hay una... Totalmente, senador Amin, también. Hay una asistencia plena, señor presidente. 105 senadores se han registrado en la plataforma y en el recinto del Senado están aquí participando también. Bien, entonces el senador Londoño... Ya, presidente, ya estamos aquí arreglando. Perfecto, ahí lo escuchamos. Dos minutos, presidente. Ahí lo estamos escuchando. Sí, presidente, es que estamos tratando aquí de mirar la... ¿Y dónde está? No lo veo. Activa el micrófono, desactiva el micrófono. ¿Cómo? Desactiva el micrófono y ábrame la mía, por favor. No. Ábrame, por favor, el Zoom. Muéstrame el Zoom. Muéstrame el Zoom, doctor, que no lo veo. Yo no veo el Zoom. Yo creo que se fue. No, abajo está. No, está abajo. Aquí está, ya lo tengo acá. Abajo está su monitor, está en línea. Abajo está. Muéstrame el Zoom con los deditos hacia el lado derecho para que me muestres. No. Senador Jorge Londoño, le proponemos que nos envíe la presentación y desde acá la manipulamos. Sí, presidente, pienso que nos va a tocar así, sí. Entonces, si usted estima conveniente y otra persona quiere intervenir antes. Eso, exacto. Entonces, mientras usted envía el archivo, nosotros le damos paso a el senador Efraín Cepeda, que ya está aquí preparado, y después regresamos a su presentación. Pregunto, ¿ya está listo el senador Jorge Londoño su presentación? Bueno, entonces sí, continuamos ya la intervención del senador Jorge Londoño. Siguiente, entonces, esta ya la habíamos mirado. Esta también ya la habíamos mirado. Íbamos en esta. Entonces, decíamos que la peor tragedia natural en la historia de Colombia obviamente ha sido esta pandemia. 61.143 muertos al 14 de marzo.
Alguien decía que no deberíamos haber tenido todos esos muertos si hubiéramos tomado otras medidas que más adelante pues vamos a plantear. Más de 2.300.000 infectados según el Instituto Johns Hopkins. El tercer país en Latinoamérica con más muertos y el segundo país con más infecciones en la región. El pésimo desempeño en atención de la pandemia, puesto que este mismo instituto plantea que en 98 países nosotros somos el 96 país. Colombia fue uno de los últimos países en iniciar la vacunación. Ahí a la izquierda ustedes podrán ver cómo Brasil lo inició en noviembre 19 del año pasado, México y Costa Rica en diciembre 23, Chile y Argentina en el 12 de diciembre, Ecuador y Panamá en enero de este año, Bolivia en enero de este año, Perú en febrero de este año, y nosotros fuimos casi los últimos. Ellos desde mucho antes negociaron las vacunas con Rusia y China y tuvieron mejores resultados. Siguiente. La siguiente. ¿Cuál es el estado actual de la vacunación en Colombia? 2.115.476 dosis de vacunas han llegado a Colombia. Al 15 de marzo, esos son los datos que tenemos. 1.429.787 han sido asignadas y solo 843.204 han sido aplicadas. Es decir, tenemos una efectividad de aplicación del 59% a nivel nacional. Es un porcentaje de verdad preocupante y sobre todo en departamentos con muy baja efectividad como son Chocó con el 27%, Magdalena con el 26%, Bichada con el 35% y Sucre con el 30.28%. 1.56%. Este es un dato de verdad que a uno lo aterra. Solo el 1.56% de la población ha recibido al menos una dosis y el 0.07 dos dosis. Continuamos, por favor. Distribución de las vacunas por proveedor, ahí la tenemos. Pfizer, BioNTech eran 10 millones, la cantidad recibida son 299.832, es decir, el 3%. AstraZeneca, 10 millones, no han llegado. Janssen, 9 millones, no han llegado. Moderna, 10 millones. Sinovac, 2.5 millones. Cantidad recibida 1.698.644. Es un muy buen porcentaje el que aquí se ha podido obtener. Y la multilateral COVAX, que eran 20.117.000, el 0.58%. Esto es algo que hay que reconocerle al gobierno, y es que en esto de la multilateral COVAX fue diligente. Continuamos. Disponibilidad proyectada versus dosis efectivamente recibidas. Vemos ahí un rezago a febrero de 820.866, a marzo de 491.524 y el acumulado bimensual es de 1.312.384. El país debería recibir al ritmo que vamos en lo que resta de marzo 1.312.384 dosis para cumplir con el acumulado derivado de la proyección de disponibilidad de dosis. Es decir, es bastante cuantiosa la tarea que nos convoca. Continuamos.
Aquí podemos ver el desempeño comparado de la vacunación por cada 100 habitantes. Podemos ver en la gráfica cómo Chile es el país líder, pues tiene un desempeño que es de verdad impresionante y admirable. Ya vamos a ver por qué. En tanto que continúan Brasil, Argentina, México y Colombia es casi de los últimos en ese desempeño comparado de vacunación por cada 100 habitantes. Continuamos. En los últimos días el ritmo de vacunación ha venido cayendo. Miren ustedes en la gráfica a marzo 13 la caída del ritmo de vacunación. Y como bien lo decía el senador Cepeda, para alcanzar la inmunidad de rebaño vamos a necesitar 35 millones de personas vacunadas. Este año se requeriría la aplicación de alrededor 207.000, 208.000 dosis diarias. Y hasta el momento, el día en que más dosis se han aplicado en Colombia, que fue el 10 de marzo, son solamente 119.615. Es decir, desde ese día la velocidad de inoculación se ha reducido considerablemente, siendo la correspondiente, la del 14 de marzo, que equivale a 60.903 dosis. ¿Qué implica esto? Pues que el país tiene que triplicar su ritmo de vacunación actual para cumplir la meta de los 35 millones de personas completamente inmunizadas antes del 31 de diciembre del 2021. Insisto, tendríamos que triplicar el esfuerzo y el ritmo de vacunación para poder cumplir con la meta que se ha propuesto el gobierno nacional. Continuamos. Continuamos, por favor. ¿Cómo ha sido la transparencia? Debemos decir que hay un déficit de transparencia estructural. Hay una política del silencio, un secretismo y una información a cuentagotas. Y esto tiene un impacto, obviamente, en el imaginario colectivo y en los ciudadanos y ciudadanas que no saben lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, pues no creen que vayan a llegar estas vacunas en el momento en que ellos lo solicitan, porque no hay una información clara, accesible y sistemática de los particulares a la información, ni siquiera de nosotros los senadores y los congresistas que hemos pedido información, pero ha sido difícil. Hay ejemplos en el mundo que demuestran que sí es posible en determinado momento pues obtener información. El profesor Jonathan García Ruiz es profesor de la Universidad de los Andes y él nos trae algo. Senador Jorge Londoño, por favor, continúe con el uso de la palabra. Gracias. Debe activar el micrófono, senador Jorge Londoño. No sé si podemos entonces pasar las diapositivas para terminar hasta la diapositiva 21, Javier. Bueno, en la diapositiva 21 nosotros planteamos que es inconveniente darle el papel determinante de este proceso de vacunación a las EPS. Las EPS debían tener una información en la actualización de las bases de datos en donde se identificaran los usuarios. La falta de perfiles de morbilidades y epidemiológicos de esas EPS es preocupante, mucho más si se tiene en cuenta, presidente,
que eso es por lo que se le paga a las EPS. Es decir, dejarle el manejo de los recursos y todo eso a una institución que ha demostrado su ineficiencia es complicado. Continuamos. ¿Qué propuestas hacemos nosotros? Continuamos, por favor. Se debe definir un cronograma concreto que genere confianza y tranquilidad. Se deben diseñar tableros interactivos que permitan acceder fácilmente a los datos segregados relevantes. En la presentación no alcanzamos a hacerlo. Veíamos cómo los tableros interactivos de Argentina, de Chile, de Perú, le dicen a uno hasta qué personas tecleando una figura ha sido vacunada, en qué dirección, cuándo es su segunda vacuna. Nuestro tablero interactivo del Ministerio de verdad es preocupante. Hay que actualizar el portal de Mi Vacuna y abrir la opción de agendamiento. Hay que simplificar territorialmente el plan de vacunación, responsabilizar a actores concretos y aprovechar la institucionalidad territorial para poder ejecutar con celeridad el plan. La pedagogía, es necesaria una buena pedagogía. A los adultos mayores a veces les llega al celular, presidente, un mensaje diciéndoles a dónde tienen que ir, y un adulto mayor no mira a veces los mensajes, ellos escasamente reciben las llamadas, entonces no hay una pedagogía. Y esta entrada de los privados, a lo cual hace referencia el senador Cepeda, me parece interesante. Miren, si algo demostró la ANDI es que el Estado fracasó en la vacunación. Cuando propone que los privados en determinado momento asuman esta función que le correspondería al Estado, pues es la más clara muestra de que este es un proceso de vacunación que ha fracasado. Lo decía el senador Efraín angustiado: si no hacemos uso de los privados no vamos a poder lograr el fin. Claro, porque no tuvimos una estrategia concreta para poder lograr que el Estado le llevara vacunas a todos los colombianos. Y esa entrada de los privados debe ser evaluada con sumo cuidado. Debe evitarse a toda costa que el acceso de la vacuna termine supeditado al poder adquisitivo de las personas y no a una lógica de priorización, que es lo que en estos casos pues debe primar, y que no vaya a golpear a los sectores sociales vulnerables, que son los que más han sido afectados por la pandemia. Cualquier enfoque que se decida debe tener en cuenta la justicia material y el bienestar social. Continuamos y ya con esto termino, presidente. Estas son algunas solicitudes desde la Veeduría por la Integridad y la Transparencia, que insisten en que se deben publicar los beneficios, que se deben publicar las condiciones impuestas que no sean objeto de reserva obligatoria de las farmacéuticas, y un plan detallado de vacunación. Debe ser precisa la información en el tiempo de ejecución, los roles, los recursos físicos, administrativos, financieros e institucionales requeridos. Este es un gran reto que tenemos todos los colombianos de lograr. Debe ser un propósito nacional, pero para eso es importante, obviamente, entonces, que el Ejecutivo convoque a todos y cada uno de los sectores y de los actores sociales. Insisto, desde la oposición nosotros siempre hemos manifestado nuestra disponibilidad para poder colaborar y para poder coadyuvar estos acuerdos, pero todos nuestros requerimientos han sido en vanos. Por eso el día de hoy, además de expresar la problemática y dentro de una dinámica propositiva, pues damos algunas sugerencias que ojalá sean tenidas en cuenta. Gracias, presidente.